Hasta ahora hemos visto los dos conceptos de calor y trabajo de forma separada, es decir, el calor pues lo hemos visto como la energía intercambiada hasta que dos cuerpos de distinta temperatura pues alcanzan un equilibrio térmico, y hemos visto el trabajo pues eh, como, como la magnitud o el movimiento de energía que se produce cuando una fuerza desplaza un objeto o se produce un desplazamiento de un objeto. Eso era el trabajo, y lo veíamos pues en distintas ecuaciones. Lo veíamos las fórmulas del trabajo como la fuerza por el desplazamiento, y veíamos que el calor, pues por ejemplo, de un cuerpo que cambiaba la temperatura, pues era más por el calor específico por la diferencia de temperatura, y con ello hacíamos un montón de ejercicios, ¿no?, en calorímetros y demás. Sin embargo, ocurre algo muy interesante que da lugar a muchísimas máquinas que nos rodean hoy en día, que es la transformación de calor en trabajo y de trabajo en calor. La primera, la transformación de calor en trabajo, pues es muy típica, por ejemplo, en las máquinas térmicas. Pues por ejemplo tenemos un motor de combustión, como puede ser el motor de nuestro coche, donde arde un combustible, ¿verdad? Se produce una reacción de combustión que libera calor, y todo eso se transforma en trabajo. ¿Por qué? Pues porque se acaba produciendo el movimiento de unos pistones que hacen que se mueva el motor del vehículo, ¿verdad? Ese es un ejemplo de transformación de calor en trabajo. Pero también existe lo contrario, que es la transformación inversa, es decir, la transformación del trabajo en calor. ¿Y cuál es el ejemplo más típico de esto? Pues en la energía que se pierde por rozamiento. Si os fijáis, a veces cuando rozamos dos superficies una contra otra, primero esta ofrece una resistencia, lo vimos cuando hablábamos de las fuerzas, que la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento, pero además podemos observar que esas superficies aumenta la temperatura, ¿verdad? Aumenta la temperatura porque estamos durante esa fuerza, ese trabajo que ejerce la fuerza de rozamiento, pues se produce una pérdida de energía en forma de calor. Es decir, podríamos decir que de alguna manera hemos perdido energía, o se ha degradado la energía, porque esa energía que perdemos por el rozamiento no la podemos aprovechar para hacer otro trabajo. Aparte de ver esto, que luego veremos en detalle lo que son las máquinas térmicas, pues aprovecho este vídeo pues para contaros un poco la equivalencia entre el calor y el trabajo, y cómo una persona que es Joule, un físico británico, pues hizo un experimento pues como el que vemos aquí en esta figura, para saber o llegar a entender la relación que había entre ambas magnitudes, entre el trabajo y el calor. ¿Y para eso qué hizo? Bueno, pues colocó este dispositivo, pues veis que es un cilindro con agua y unas aspas que se agitan dentro, ¿verdad? Y tenía estas pesas. Estas pesas, obviamente, cuando se dejaban caer, por efecto del peso de las mismas, ¿verdad?, pues hacían que estas paletas, como esto estaba aquí enganchado y aquí enrollado, al caer la pesa por efecto del peso de la misma, estas paletas giraban dentro de lo que era el propio cilindro. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, Joule tenía aquí dentro un termómetro y medía el aumento de temperatura del agua. Es decir, el trabajo que realizaban, en este caso las pesas, al bajar, ¿verdad?, pues se estaba transformando en calor que recibía el agua y que hacía que subiese la temperatura, ¿vale? En el caso del trabajo realizado por esta pesa, por ejemplo,
la fuerza es la fuerza-peso y el desplazamiento pues era el medido pues, por este metro. En el caso del calor ganado por el agua, bueno, pues tú tienes una masa de agua, que era esta de aquí, con un calor específico determinado y una diferencia de temperatura que Joule fue capaz de medir aquí. Y de esa manera, pues llegó a ver pues, que estas dos magnitudes están relacionadas y llegó a ver que en un sistema en el que no hay pérdidas al ambiente, es decir, estamos considerando que todo el trabajo se transforma en energía, ¿vale? No hay no se escapa el calor, es decir, este recipiente está bien aislado, etcétera. Pues entonces él llegó a ver que todo el trabajo de las pesas podía transformarse en calor recibido o transmitido al agua, ¿vale? Y llegó a la conclusión de que siempre que el agua recibía una caloría de calor, sabéis que caloría es una medida de energía en unas unidades diferentes, ¿vale? Pues cuando el agua recibía una caloría de calor, las pesas realizaban un trabajo, las pesas que son las que realizan el trabajo, estaban haciendo un trabajo de 4,18 julios. De esta manera, bueno, pues se llama equivalente mecánico del calor a la relación entre el trabajo realizado y el calor que se puede producir. Y es el que acabamos de mencionar ahora, es decir, el equivalente mecánico del trabajo, pues es, quedaos con la relación que queráis, una caloría son 4,18 julios o un julio son 0,24 calorías. Uno es la inversa del otro, así que quedaros con la que queráis, con la que recordéis, porque ya digo, una es la inversa de la otra. Si lo pensáis bien, bueno, pues este experimento es muy inteligente, de hecho, el haber llegado a esta conclusión, y con cosas así, pues hemos sido capaces de entender y dar explicación a fenómenos como este que se producía aquí.